cuídales y guíales de todo mal, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos todos. Vamos a terminar la lección. Bueno, es un complemento de la lección 9. Estamos estudiando la lección 9, que es la interpretación bíblica, el principio de la integridad bíblica. Todos tienen la lección de hoy, que se llama el primogénito. ¿Sí, verdad? Yes. Sí, si alguien no lo tiene, levante su mano y todavía tengo copias, se las podemos dar. El primogénito. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte final de esta lección. Vamos a ver hechos lingüísticos fundamentales de los términos unigénito y primogénito. ¿Ya lo tienen? ¿Mm? Sería bueno que le apagaran el abanico. Porque sí, da mucho aire fresco. Bueno, antes de analizar bien estos términos de unigénito y primogénito, que lo vamos a ver en el transcurso de la lección, recuerden que toda esta lección está basada en Colosenses 1:15. 1:15. Muy bien, ya lo tienen todos. Dice aquí, hay dos asuntos muy importantes para la determinación del significado de cualquier palabra. Uno es la distinción entre el término denotación. Hagan en cuenta esto. El término denotación. ¿Habían oído hablar de este término? ¿Denotación? No. No es poco común. Bueno. Pero es un término que se puede usar mucho en la Biblia cuando se entiende. ¿Qué quiere decir denotación? Significa que con el tiempo una palabra puede perder su significado original. Lo que pasa con todos los idiomas. Una palabra, digamos, hace 100 años o 200 años significaba una cosa y con el tiempo va perdiendo su significado original y ahora significa otra cosa. Por ejemplo, hace 100 años la palabra, la versión de Reina Valera, desde el 1909 para atrás, en un versículo de 1 de Corintios 13, ustedes saben que este capítulo de 1 de Corintios 13 es el capítulo que habla sobre el amor, las características del amor. En esa Biblia, si ustedes tienen alguna versión de ese tiempo, decía así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, en lugar de amor estaba caridad. Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Pásenle. Entonces, antes se usaba para el amor caridad en toda la Biblia. Y actualmente la palabra caridad ya no tiene ese significado de amor. Antes sí. ¿Qué se entiende por caridad? ¿Ustedes qué entienden? Ayudar a alguien. Pues exactamente. Darle una gratificación de alguien que está necesitado. ¿Verdad? Hasta de ahí deriva la palabra caritativo. Eres muy caritativo. Entonces se tuvo que cambiar esa palabra con el tiempo y eso se llama denotación. Ahora sí, para que Una se palabra entienda. que con el tiempo puede perder Su significado original. Antes se
significaba amor, pero porque en ese tiempo, hará 200 años, caridad era dar amor. Claro que cuando uno da una caridad, algo, pues es porque se compadece de alguien, pero en sí no es un sentido del amor, ¿verdad? Se comprende, ¿no? Y tal vez sea prudente decir que no confundirla con denostación. No. Que se escribe casi igual, solo una S los distingue, pero que es otra cosa, quiero decir. ¿Qué significa descalificar? Exactamente. Este es connotación y la otra es desnotación, que es descalificar, rechazar a alguien, humillar a alguien. Doctor, ¿me prestaría una lección? Porque olvidé la mía. ¿Se lo usan en los deportes? En la política y en todo. Sí, denostado. Denotar y otra cosa es denostar. La S. Sí, la S. Es la diferencia. Entonces, fíjense bien, ¿no? En las palabras, ¿no? Okay. Ahora, ese es denotación. Ahora, hay otro término que se llama connotación. Connotación. Esto significa que se puede adquirir un significado adicional relacionado con el significado original, pero diferente. Es decir, en connotación se puede encontrar una palabra que se le agregue otro significado aparte del que ya tiene esa palabra, y que en realidad puede significar algo diferente. Ese es en sí con la palabra primogénito. Entonces, ¿está entendido? Connotación. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de connotación. Por ejemplo, la Biblia usa la palabra ángel. Ángel en hebreo aquí es malak, griego es ángelos, en griego es ángelos. ¿Está bueno? Ahora, su significado original, o sea, la denotación, el significado original, o sea, su denotación de la palabra ángel es mensajero. La palabra ángel significa mensajero. ¿Así? Y eso es muy común en la Biblia, que los ángeles son enviados por Dios para dar un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, el ángel que le dio un mensaje a la Virgen María, si lo quieren ver en Lucas, no en Mateo. A Daniel. Entonces, aquí dice en Mateo 1 que María estaba desposada con José, pero resulta que salió concebida del Espíritu Santo. Y entonces, en el 24 dice, José tuvo un sueño para que no dejara a la niña, pues era una adolescente, a María, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había dicho. Es decir, aquel ángel le dio un mensaje, ¿verdad?, de que no dejara a la María, y que iba a dar un hijo, un mensajero. ¿Y apóstol qué significa? Apóstol es enviado con una misión. ¿Y profeta? El profeta es el que anuncia un mensaje de Dios. O un vidente, el que da un mensaje de Dios de algo, del futuro, de lo que va a pasar. Pero este es mensajero. Este no, es decir, da un mensaje de lo que va a suceder, pero no es el ángel, no es un profeta. O sea, el ángel. ¿Mande? O sea, el ángel mensajero. El ángel mensajero. Pero resulta que dice, así es como se emplea en algunos pasajes de la Escritura.
pero las palabras llegaron a tener un significado adicional. La palabra ángel o mensajero también tiene un significado agregado, algo diferente al ser usado acerca de los seres espirituales que comúnmente llamamos ángeles, aun cuando en ocasiones en la Biblia no siempre se desempeñan como mensajeros buenos, sino de Satanás. ¿Qué dice 2 de Corintios 12:7? Aquí vamos a ver. Segunda de Corintios es el último capítulo, no el penúltimo, 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí la palabra original griega de mensajero es ángel. No más que al traducirlo se le puso como el sirviente que envía un mensaje. Entonces, esto se llama connotación, que al término ángel de mensajero se le da una segunda significación o un término diferente al original, que en este caso se está refiriendo a un mensajero o a un demonio. Entonces, la palabra ya no es nada más de ángeles como mensajeros de Dios, sino de ángeles malos como demonios o mensajeros de Satanás. Tiene eso se llama connotación, tiene los dos significados. ¿Ahora sí? En inglés yo no sé cómo se diría connotación. Connotation. No sé qué es. Algo así, ¿no? Connotation. ¿Cuál decía, hermano? 12:7. 12:7, sí. Mensajero de Satanás. Dice mensajero en vez de ángel, ¿no? En vez de ángel, sí. Ahora, en relación a la connotación, a ver, vamos a ver connotación. ¿Qué es? Tenemos que memorizar esos términos. Connotación es cuando pierde su significado original. No, perdón. No, cuando tiene un significado agregado. Ahora yo me estoy equivocando. Un significado diferente. Significado diferente al original. Puede Esa tener es significado connotación. adicional. Algunas palabras van adquiriendo un significado adicional según el contexto. Por ejemplo, vamos a ver la palabra bárbaro. Qué bárbaro. Pero en español la palabra bárbaro tiene dos significados, ¿verdad? Por ejemplo, uno es aquel que es cruel o grosero. Ese es un bárbaro. Estás actuando como un bárbaro, como un grosero, como un cruel. Pero también significa algo magnífico. ¡Oh, qué bárbaro es esto! ¿Verdad? Algo espléndido. ¿No han usado esa palabra? No, es tremendo, bárbaro. Qué bárbaro. Es algo tremendo esto, lo que tú dices. Esto es un significado, es como si fuera un adjetivo similar a espléndido o a magnífico. Ahora, en la antigüedad los griegos llamaban así a los que no hablaban su idioma. Todo extranjero que no hablaba el griego se le llamaba bárbaro. También a los romanos, a las tribus que estaban arriba de ellos, Del eran norte. bárbaros también, ¿no? Los germanos que estaban en el norte, al otro lado del Rin, eran bárbaros. También los yugoslavos también tendría que ser, ¿no? Todos ellos. Los franceses, todo eso. Bueno, los franceses estaban por abajo. No, sí, digo, pero eran bárbaros para ellos. Para ellos, en cierta manera, exactamente. Ahora, vean aquí, por ejemplo, Lucas 28, en lo que dice Lucas en Hechos 28, 2 y 4. Hechos 28. ¿Hechos? Sí. A ver, ¿qué dice Lucas? No, perdón. Hechos 28, 2 y 4.
Dice, los nativos nos trataron con no poca amabilidad, pues nos recibieron a todos y encendieron un fuego a causa de la lluvia que caía del frío y del frío. ¿Y el 4 nada más o el 3 y 4? El 4, sí. Entonces al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, se le prendió en la mano una víbora que huía del calor. Cuando los nativos vieron la serpiente colgada en su mano, se decían unos a otros, seguramente este hombre es homicida, a quien aunque se haya salvado del mar, la justicia no le deja vivir. Aquí la palabra natural, igual en el original griego, es bárbaro, el significado de bárbaro. Entonces, no lo pusieron, al traducirlo al español no lo pusieron como bárbaro. ¿Se fijan? Pero es la misma palabra griega que se usa para significar naturales y bárbaros. Otro pasaje también está en Romanos 1:14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. La palabra original en algunas versiones antiguas también dice a griegos y a bárbaros. Es la misma expresión. Aquí le pusieron a no griegos. Porque si le hubieran puesto bárbaros ya no tiene el verdadero significado de las personas y se puede tomar como personas perversas o depravadas, ¿verdad? O corrientes. Y lo que Pablo estaba diciendo es que a los griegos y a los que no son griegos y a sabios, a los que no son sabios, él es deudor. ¿De qué era deudor Pablo? De predicarles el evangelio, de darles la palabra. Otro texto es 1 de Corintios 14:11. Busquen ustedes 14:11. Es 14, no, pero no es 14:11, es Sí, 14:11. Sí, 14:11, pensé que era Por uno. eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como un extranjero, seré como extranjero al que habla, y al que habla será como extranjero para mí. Fíjese cómo se tradujo ¿No hablas aquí. o no hablas? ¿Cómo se tradujo? Ahora, ¿qué tal? Aquí se tradujo la misma palabra para bárbaro, aquí se tradujo como extranjero. Ah, qué extranjero. Qué bárbaro, qué natural. Qué Como ven, nativo. mire, según lo que se estaba significando en las porciones de la Biblia, así se traduce. Entonces, los que están traduciendo la escritura están acomodando al sentido del contexto, ¿verdad? Porque aquí no hubiera, pues, cabido la expresión natural, ¿verdad? Al decir, Seré como natural. seré como natural para el que habla, pues no, ¿verdad? Como no natural. Como no natural. Mire, yo tengo la versión de 1909 Ujú. y dice, más que están las letras chiquitas, mas si yo ignoro el valor de la voz, seré bárbaro. Al que habla y el que habla será como bárbaro para mí. Como ven, aquí es una denotación, ¿verdad? ¿Denotación? Pero, es decir, aquí están con los dos términos juntos. En la versión, les decía la versión del 9, sí tradujeron literalmente del griego la palabra bárbaro. Pero ya en el momento actual, 100 años después, ya se entiende otra cosa por bárbaro. Entonces, ¿qué se usó aquí? Otra expresión. ¿Me puede dar 2 hojas?
Entonces, en la versión Reina Valera del 60 se puso como extranjero para el que habla. Ahora, eso es con denotación, se cambió el sentido de la palabra. Y también, ya que tiene esa versión, vea por ejemplo, la que habíamos dicho en Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1. Yo tengo una Biblia aquí de 1573. Bueno, Ahí sí dice bárbaro también. sí, pues La Biblia del oso. sí. Si yo hablase lenguas humanas y antiguas, y si no tengo caridad, ahí está la palabra. Esa es la palabra caridad. Si no tengo caridad, Del vengo a oso, sí. ser Ese es como como metal que resuena brasileño. o címbalo que Mire, si las traducciones nuevas no se actualizan con la terminología lingüística de cada idioma, entonces se entendería mal, ¿verdad? Por eso son las versiones de actualización en los idiomas, no en el sentido del contexto, de la doctrina, de lo que se tiene que enseñar. Pero aquí sí era necesario cambiar la caridad por amor, porque ahorita se entiende otra cosa por caridad. Lo mismo bárbaro, se entiende otra cosa por la palabra bárbaro y se tiene que usar naturales o como extranjero o como extraño, ¿verdad? Para entender bien el contexto. Entonces esto se llama, una es connotación y la otra es denotación. Oiga, Doc, pero nosotros usamos esa palabra muy común. ¿Cuál? La de bárbaro. Sí, pero no le damos el sentido, significado. el significado, es otro significado. Es una connotación. Sí, es decir, si aquí se usara en la Biblia, Sí, como todo se leyó ahí, Denotación. Denotación. bárbaros, se entenderían las gentes perversas, crueles, ¿no? Que no, vuelva a leer Como el los texto. bárbaros de antes, ¿no? De an- De sí, los... Es que antes a los extranjeros no griegos se les llamaba bárbaros. ¿Cuál fue? Es Primera de Corintios 14. 14:11. Fíjense, pongan atención, 14:11, cómo está el texto. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro. Seré Al- bárbaro. Al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Como que no se entiende, ¿no? ¿Que voy a ser cruel? No. Más bien, Pablo lo que está diciendo es que aquí está hablando sobre las lenguas. Si alguien me habla en una lengua rara que no entiendo, sabiendo el valor de las palabras, voy a ser como extranjero que para el que habla, ¿verdad? Pues yo no entiendo. Si ahorita, es decir, no voy a ser bárbaro para el que habla, soy extranjero. Entonces no encaja esa palabra y ahorita. Por eso se tiene que cambiar. Pero entonces este término de cambio se llamó connotación, ¿verdad? Connotación, que ya tiene otro significado. No, denotación. Pero bueno, Porque tiene una ya palabra tiene que fue la perdiendo. palabra bárbara ya tiene otro significado. Oh, sí. Ya tiene otro connotación. significado. Entonces es connotación. Connotación. Ok, entonces, si fuera denotación, perdiera el significado completamente. Sí. Y la Exacto. connotación tiene un significado. Es la diferente. misma palabra que se sigue usando, pero con otro significado. Vamos a repasar otra vez. Denotación significa que con el tiempo una palabra puede perder su significado original, como el amor y caridad. Esa es connotación, es decir, denotación. Ya no usamos caridad para darle el significado de amor. Porque ahorita caridad significa un donativo, dar algo, ¿verdad? Hasta de ahí viene la palabra caritativo. Esa es denotación, cambia totalmente el significado. Entonces tiene que cambiar. Como esa palabra, 100 años después de que se escribió la Biblia del 1909,
ya no tiene el mismo significado, se tiene que usar una palabra actualizada. Esa es la evidencia de un idioma activo, de un idioma vivo. El español como el inglés son idiomas vivos, no son lenguajes muertos, ¿verdad? Que se quedan con su mismo idioma, sino van cambiando pues con los años, ¿verdad? Ahora, eso es denotación. Y connotación es cuando la palabra, su significado adicional relacionado con cambia, puede adquirir otro significado al original, pero es diferente. Se oye parecido, pero el ejemplo es el ángel. Se usa la palabra ángel, pero tiene un significado adicional, que puede ser ángel bueno o ángel malo, ángel demoníaco. Es decir, el Satanás tiene sus ángeles, los dos son mensajeros, pero uno es mensajero para mal y otro es mensajero para bien. Entonces esa es connotación, que se conserva la palabra adicional, pero tiene otro significado también. Y denotaciones que cuando cambian totalmente el significado, como en la palabra caridad o también en bárbaros. Vamos a ver otros pasajes. Bueno, ya vi en Romanos 1.14, ya lo vimos, 1 Corintios también. Colosenses. Colosenses 3.11. A ver qué palabra nos dice ahí. Colosenses 3.11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, Visita. Escita, está bien. escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y Y en todos. Aquí la palabra griega bárbaro sí se tradujo literalmente. En las otras versículos es la misma palabra griega, pero se tradujo como extranjero, como naturales. Y aquí sí se incluyó bárbaro por alguna significación del contexto. Pero no quiere decir que son... algunos hermanos una vez me preguntó, oiga, ¿estos bárbaros eran los malos, los crueles, los que se portaban muy mal? Entonces, vean, el contexto actual de bárbaro pues es muy diferente, ¿verdad? Y entonces, pero aquí lo incluyeron, pero el significado era la persona no griega, o que los griegos le daban a esa persona, que es extranjera. ¿Y escita? Pues es relativo a una región agrupación. Dice, Escita es relativo a Escitia, antigua región europea al norte del Mar Negro o a sus habitantes. Escitia. ¿En qué parte está? ¿En el norte? Antigua región europea al norte del Mar Negro. Sería casi Yugoslavia. No, más que nada ya son los descendientes rusos, en parte. Porque está el Mar Negro, el Mar Negro está entre Turquía y Rusia. Se puede llamar que eran los antiguos habitantes. Al principio, ¿no? Eslovenia pues está más Para el centro. más al oriente. Pero como aquí está mencionando el Mar Negro, ¿verdad? Si vemos el mapa, está entre lo que es Rusia y Turquía. Sí, dice aquí las regiones que ocupan actualmente Rusia, Ucrania. Asia Central. Asia Central. Entonces en ese tiempo pues no eran rusos, eran escitas. Bueno, entonces
En relación, ahora aquí viene la palabra importante, en relación a primogénito, del griego prototokos, que significa siempre uno que nació primero. Ese es el significado, se puede decir original, pero vamos a ver la denotación. Adelante vamos a ver que tiene otro significado agregado. Si cuando dicen el primogénito, cuando tiene un hijo, le llaman primogénito, que es el primero que nació, ¿verdad? De la familia. Ahora, la idea del término nacido primero se puede usar en otros pasajes, pero es imposible su significado de un nacido de esta manera. Vean, por ejemplo, Job 18:13. Todo esto forma parte de la interpretación. Son Job 18:13. Carcome parte de su piel, el primogénito de la muerte devora sus miembros. Aquí no es el que, ¿cómo lo interpretarían? El que nació primero, es que 18. El primogénito, pues el primero hijo, ¿no? Sí, en este pasaje necesitamos ver el contexto. Dice, la enfermedad raerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. ¿Qué estará diciendo aquí este personaje? ¿Verdad? El primogénito de la muerte. Es imposible encontrar que una enfermedad fatal sea el primogénito de la muerte. Aquí está usando, bueno, este es un mensaje o es digamos, una exhortación de uno de los amigos de Job, que siempre le echaron la culpa a él de sus males, de que se había portado mal y que por sus pecados él estaba sufriendo. Y entonces aquí ya cuando tiene una sarna terrible y se rascaba a Job con una tiesa o con una piedra pómex, algo así, y se rascaba de la comezón que tenía. Entonces aquí está usando como una metáfora, una figura. Dice, su enfermedad roerá su piel, o sea, lastimará su piel y a sus miembros como el primogénito de la muerte. Cuando muere una persona, en una familia, cuando muere una persona que es el primogénito, causa en la familia algo similar. Aquí lo pone como comparación, que la enfermedad, así como la enfermedad está royendo la piel, así va a sufrir aquella familia o aquella persona que muere su primogénito. ¿Me entienden? Aquí hay una lección que dice, la enfermedad, hija preferida de la muerte, le devora la carne poco a poco. Sí. Entonces, la enfermedad, hija preferida de la muerte. Entonces, como si primogénito fuera como el hijo preferido, ¿no? Exactamente, el primogénito. Entonces, es una comparación, una metáfora, ¿verdad? Ahora, aquí no se usa como un primogénito de la muerte, ¿no? Que como primogénito tiene que morir. No, sino ya se entiende bien, ¿verdad? Es una metáfora que aquella persona que sufre la muerte de su primogénito, de su hijo, pues es terrible. Lo compara como una enfermedad de la piel que lo devora, ¿verdad? No sé si... No. Pero ahí más bien se entiende que la enfermedad es primogénita de la muerte. Sí. No es una persona. No es una, pero causa, es una metáfora que está... Porque miren, aquí Job estaba sufriendo la piel, ¿verdad? Entonces la metáfora era que es similar a que al primogénito que muere. Sí, como que la enfermedad es la primogénita de la muerte. O sea, la enfermedad es la hija
preferida de la muerte. O De la muerte. podría ser una comparación del dolor que sufre al perder el primogénito. Exactamente, así es. Es Sí, un en el dolor 12. tremendo, me imagino. Y el Sí, dolor, por eso es una En el metáfora. anterior, mira lo que dice. En el versículo anterior Sí. dice, serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparando quebrantamiento. Sí, Y de ahí ya viene. sí, por eso está haciendo la figura, como Job está sufriendo, estás al nivel de un primogénito de la comparación, vaya. como él. Vamos a ver la palabra unigénito. Esas dos palabras a veces se confunden entre primogénito y unigénito y son diferentes. Sí, uno es tú de Dios, estos son hijos de Dios. También somos hijos de Dios. Pero la diferencia entre un unigénito es grande. Porque Cristo tiene una relación especial con el Señor. Son- Ok. Somos hijos de Dios, pero no somos unigénitos. Pues exactamente. Los otros textos dicen es igual, ¿no? 29. Todos dicen lo mismo, hijos de Dios. Ahí lo dejamos. No ayuda sobre esto, ¿verdad? Vamos a estudiar Cristo como prototocos. 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 Dice prototocos. Por eso prototocos. No totopos. Yo lo entendí así. No. Totopos, dije, pues. Sí saben lo que son totopos. Esta palabra prototocos se emplea al hablar de Cristo en 6 pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a verlos, estos pasajes son importantes. Lucas 2:7. ¿Cómo dice? Ahí va, pues no, andan rojos, no quieren leer. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí, ¿cómo se aplicaría la palabra primogénito en relación a María? Pues ahí dice, y dio luz a su hijo primogénito. O sea, fue su primer hijo de María. Pero al mismo tiempo es el hijo unigénito de Dios. Sí. ¿Verdad? Esto está indicando que María tuvo otros hijos. Recuerden que Cristo está teniendo las dos personalidades, la divina y la humana. Ahora, vamos a ver otro pasaje, Romanos 8:29. Es la misma palabra prototocos, ¿eh? Esa palabra es la que se usa aquí en todos estos versículos. Romanos 8:29. ¿Cómo dice? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí, ¿qué significa primogénito? Él fue el primero de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Exacto. Él fue el primero De nosotros. y que como primogénito, como el iniciador de una nueva raza, se puede decir, celestial, especial. Él al morir, al resucitar, creó los primeros hermanos, ¿verdad? Los primeros fueron los apóstoles y todos los 120 que estuvieron en el día del Pentecostés. Y posteriormente todos aquellos que creen en el Señor, como dice la Escritura, son hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos ya hermanos de Jesucristo. Ahora sí, Él es el primogénito de muchos hermanos.
Tuvo otro sentido la palabra primogénito. Mire, aquí está. Esto está medio confuso porque hasta acá está el mar Caspio. Entonces ya le No, ponemos Mar un Negro. hermano en lugar de Pablo. Oh, sí. El mar sí. Negro. El mar Negro está por aquí. No, sí, sí, sí. No. Son dos mares. Aquí están los casitos. Sí, son dos mares, el mar Negro y el mar Caspio. Bueno, vamos a... Welcome back. How can I help you? Ah, pues traes ahí quien te ayude. Qué bárbaro. Colosenses. Aquí está el mapa. Ahora, en Colosenses 1, 15, 18, Perdón. Colosenses 1, 15, 18, que es el pasaje clave de confusión que los testigos de Jehová usan para decir que Cristo es una creación de Dios. Dice que el 15, Sí, 1.15 Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y el 18, no el 16. el 16 también. Sí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo lo creado por medio de Él y para Él. Si nosotros sacamos el texto 15 del contexto y nos quedamos aquí diciendo que fue el primero de toda creación, pues Dios hizo, pero la palabra primogénito aquí quiere decir primacía, superioridad. Es otra expresión de la palabra prototokos. Porque en el versículo 16, que dice, en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo. Y luego el versículo 16 termina, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. A veces uno dice, bueno, por fin Dios es el creador, pero ya vemos que en la esencia divina la Trinidad es un solo Dios. Y los tres participaron en la creación. El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo. Si no lo entendemos ahorita, no os preocupéis. Y ya cuando tengo en el Señor, se va a aclarar muy bien todo. Pensé que en las demás clases. Por eso dice, nuestra mente finita es finita. El Señor tiene una mente infinita. ¿Verdad? Lo que está revelado, pues ya está revelado. Lo que no se puede entender, ¿de qué se preocupan si son salvos? ¿Entienden? Somos salvos. Pero estamos tratando de entender con nuestra mente infinita lo que la Escritura nos está diciendo. Y Hebreos 1.6, ¿qué nos dice? No, pues a ver. Qué bárbaro. Hebreos 1.6. Otra vez, al introducir el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El primogénito. Aquí la expresión primogénito implica el que tiene superioridad con todos. Y entonces todos los ángeles lo tienen que adorar. Ciertamente dice de los ángeles, dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. ¿Es Dios o no es Dios? Aquí está. El Hijo, tu trono. Eres el primogénito, pero no con la expresión de creado, sino el que tiene superioridad sobre todas las cosas. Y creo que son todos los textos
¿verdad? Marcados. Apocalipsis. 1:5. Este es otro texto que Bueno. usan los testigos de Jehová para decir Léelo. que Cristo es una creación de Dios. Apocalipsis 1:5. Sí, Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. aquí la expresión primogénito se está significando que Él fue el primero que resucitó a nueva Entre vida los muertos. de entre los muertos. Aunque hubo resurrecciones, pero volvieron a morir. Por ejemplo, Lázaro y la hija de Naín resucitaron, y también cuando Pedro resucitó a una muchacha, todos volvieron a morir. Pero el que no murió, el que no volvió a morir fue Jesucristo, sino que murió y resucitó para siempre. Esa resurrección es permanente para nosotros. Es el que primero resucitó de una resurrección permanente. Nosotros tenemos el que dio el ejemplo de una resurrección viva, clara, eficaz y permanente. Esa es nuestra esperanza. Así es que vamos a resucitar y con un cuerpo diferente. Si ustedes leen Primera de Juan 3, 1 Juan 3, versículo 2 y 3. Ahí está nuestra esperanza. Se los leo. ¿Ya lo tienen? Fíjense, amados, ahora somos hijos de Dios, primogénitos de una nueva creación. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero vivimos en carne humana, con carne corrompida, que se va a desaparecer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Subrayenlo. Seremos semejantes a Él, corporalmente, espiritualmente, corporalmente. Porque le veremos tal como Él es, ya resucitado. Entonces, si esto lo completamos con Primera de Corintios, cuando dice Pablo que en un abrir y cerrar de ojos todo se va a transformar, tenemos todo el contexto de lo que va a suceder con nuestro cuerpo. Para los que no conocen este pasaje de 1 de Corintios 15, que habla de la resurrección, versículo 51. Pero les voy a leer del versículo 50. Fíjense, 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, nosotros como carne no podemos heredar el reino de Dios. Como humanos, como espíritu, como nuestra alma espiritual, va a estar en el cielo al morir. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir con nuestro cuerpo. Pero todos seremos transformados, ya sea que recibamos a Cristo en las nubes para una generación que reciba a Cristo en su segunda venida, o para los que ya murieron corporalmente, van a ser transformados. ¿En qué momento? ¿Cómo dice el versículo 52? En un instante. En un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Chispas. O esta es fantasía, o esta es nuestra esperanza. ¿Cómo la ven? Nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta.
los muertos serán resucitados incorruptibles, ya con otro cuerpo. Y nosotros, nuestro cuerpo será transformado. Así como estamos nosotros los viejitos canosos, ¿verdad? Y ya Vamos cansaditos. Pues quién sabe qué cuerpo tendremos. Sin que Así, Sin como quejas, está que me duele jovenazo. la pierna, que me duele el costado, que ya tengo alergia. Ya no voy a tener. No le siga, vos. ¿Verdad? Que me duele la cabeza. el Vicente con pelo. Todo será. Ahora, regresando a 1 de Juan 3, Va a estar con pelo. cuando dice en el versículo 3, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y en un y cerrar de ojos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, como consecuencia, como fruto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es lo que nos mantiene limpios, esperanzados, hermanos, en la resurrección. Por eso nos portamos bien ya con el Señor, ¿verdad? La gente dice, oye, no, goza de la vida, fin. La vida es muy corta, gózala todo lo que puedas. No, nosotros ya vivimos la eternidad. Estamos viviendo para la eternidad. La vida es corta, y no, pero la eternidad, chispas, ¿no? No, pues mejor ni lo pienso, cómo es la eternidad, pero yo prefiero estar unos días aquí portándome bien, unos pocos años. No va a llegar a 100 años, ¿verdad? Pero los años que sean, a una eternidad. Último hora y si llega. Pues todos quejumbrosos. Mi mamá tiene 92 años, ahí va. Pues ahí va. Ahí va. Pues, Ahí se la pero pasa su esperanza chateando. siempre es el cielo. Sí. Es el cielo. Nosotros vivimos para la eternidad. Ok, entonces son diferentes expresiones, significados de la palabra primogénito, según el contexto de la Biblia. Entonces, no podemos nosotros dar una doctrina de un solo versículo sacado del contexto y decir Jesucristo fue creado por Dios, ¿verdad? Cuando la palabra prototokos tiene diferentes significados de primogénito. Bueno, entonces seguimos. En María dio luz, solamente en el primer pasaje se emplea en su sentido original. Cuando leímos en Mateo, ¿verdad? María dio luz su hijo primogénito. Ahí sí se usa en su sentido original de que fue su primer hijo. Pero no tiene nada que ver con la expresión de Colosenses 1:15 de que Cristo es el primogénito de la divinidad. Esto nos debería de decirle a las personas de que María tuvo varios hijos, que Jesús como hombre fue su primer hijo, pero ellos tuvieron otras mujeres y tuvieron varones. Ahora, pero el significado de uno nacido primero no tiene sentido en contextos cuando se le llama el primogénito de muchos hermanos, como hemos dicho. No tiene el mismo sentido en Romanos 8:29, porque querría decir que Él fue el primero en nacer de nuevo, idea inaceptable que presupone que Cristo necesitaba nacer de nuevo. Es como decir, si Romanos 8:29 significa que Cristo fue creado y que nació primero, entonces Cristo debe nacer de nuevo y nació con pecado. Porque si le damos el significado igual en Romanos 8:29, sí se me comprende, ¿verdad? Es otro sentido la palabra primogénito. ¿Sí lo captan? Él fue el primero de muchos hermanos. Porque querrá decir que fue el primero en nacer de nuevo, y no, es una idea inaceptable. Tampoco puede significar nacido primero en Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:15. Citas citadas por los testigos de Jehová
para decir que Jesucristo fue creado por Jehová Dios. Donde se dice que Él, Cristo, es el primogénito de entre los muertos, es una referencia clara a la resurrección de Jesús en Apocalipsis. Cuando leemos, Él es el primogénito de entre los muertos, eso significa que Él fue el primero en resucitar de entre los muertos. La idea de nacimiento simplemente no es presente. En Hebreos 1:6 se usa la palabra prototokos sin palabras ni frases calificadoras cuando Dios introduce el primogénito en el mundo. Es posible que esto se refiera al nacimiento de Cristo, ya que el resto del versículo trata de los ángeles de Dios que lo adoran. Hasta ahí está todo claro, ¿verdad? O sea que esta palabra hebrea tiene diferentes significados. ¿Eso cómo se llama? ¿Denotación o connotación? Connotación. Ah, sí, ya la agarró, hermano. Ya lo agarraron. Eso se llama connotación. Ahora, veamos el primogénito de toda creación. Dice, volviendo a la frase de Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación, suponiendo que quiere decir que Cristo fue el primero de muchos entre creados y por lo tanto un ser creado. Sin embargo, la palabra prototokos no connota necesariamente el nacimiento. Las dos componentes de la palabra griega protos, primero, y tecno, dar a luz un hijo, originalmente dan la idea de nacido primero. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea comparable es bekor, usada varias veces, significa en efecto el primero en nacer, ya sea de seres humanos o de animales, pero a veces se emplea en otro sentido. El Señor dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, como está en esos dos textos, no los vamos a ver. Es seguro que aquí no se trata de nacimiento, porque Israel como pueblo no nació como ser humano, sino más bien del lugar de superioridad de Israel sobre todas las demás naciones. No nacieron otras naciones después de Israel. La idea de superioridad de rango ha sustituido cualquier idea de nacido primero. La connotación de la palabra suplanta la denotación. ¿Sí entienden? La connotación suplanta la denotación en Israel. A ver, ¿qué se entiende por eso, hermano? ¿Qué decimos que se entiende por connotación? Un significado diferente. Adicional. ¿Y qué significa la palabra denotación? Un segundo significado. ¿Verdad? Entonces, el Señor profetiza en el pasaje mesiánico usando el término primogénito en el Salmo 89, 27. Si lo quieren ver. Salmo 89, 27. ¿Cómo dice? Yo también le pondré por primogénito más alto que los reyes de la tierra. Yo también le pondré por primogénito. Exactamente. Más alto que los reyes de la tierra. Entonces aquí en esta porción es un paralelismo poético hebreo que atribuye inequívocamente a la palabra bekor el significado de prioridad en rango. Cuando usa también la palabra primogénito en rango, en superioridad, y no en prioridad en tiempo. No está diciendo que es primogénito en tiempo, sino en rango. ¿Sí se me entiende? Yo también lo pondré por superioridad, si ustedes quieren, por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿A quién se refiere? Al Señor. Es una profecía del Señor.
También en el pasaje de Hebreos 1.15 cita el Salmo 2.7, donde es un pasaje mesiánico relacionado con el sentido de entronización, no de nacimiento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es un pasaje en donde está entronizando al Señor Jesús proféticamente, ¿verdad? Como en el lugar del trono. Entonces, miren, considerando Colosenses 1.15, el Nuevo Testamento enseña con claridad que Cristo participó en la creación y no fue una parte de ella, como ya lo vimos en estos versículos de Juan, de Corintios y de Hebreos, ¿verdad? El primogénito de toda creación quiere decir que Cristo está en una posición de superioridad sobre la creación. Ese es todo lo que se define en Colosenses 1, cuando dice primogénito de toda creación, que es superior a toda la creación. Es un significado, ¿verdad?, diferente. Eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Es denotación o connotación? Es una connotación. ¿Sí? Connotación es cuando tienen un significado diferente de la palabra original. Entonces, Cristo, como vimos varios pasajes de la palabra primogénito y cada palabra tiene su significado diferente de acuerdo al contexto. Aquí en Colosenses 1.15 se refiere a que Cristo es superior a toda la creación. El contexto inmediato dice que en Él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1.6, y el contexto dice también que Él tiene preeminencia perpetuo en todo, el versículo 18. Entonces, si se saca el texto del contexto, se tiene un pretexto y una doctrina errónea. Entonces, si vemos todo Colosenses 1, ahí está significado que Cristo es superior a toda la creación, a todo lo que es creado, ya sea en el cielo como en la tierra. Entonces esto está relacionado con la asignación de Cristo como el eje, aquí me faltó más, es el eje de la creación de Dios. La palabra expresa la idea de origen o fuente, siendo el significado como léxico, como primera causa. No sé si le capten lo que estamos diciendo. Aquí en el versículo 18, cuando dice de Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, otra vez usa la palabra primogénito, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo dice en su versión ustedes la preeminencia? ¿Su versión cómo dice? La misma, yo traigo la misma versión que Colosenses 1:18. Les voy a leer lo que dice en la versión Dios habla hoy. Pero si tiene otra versión, otra expresión para que signifique esto, en el 18, si no tienen, se los va a leer lo que dice Dios habla hoy, el versículo de Colosenses 1:18. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, el primogénito en resucitar. A veces la palabra primogénito se confunde, ¿verdad? Pero eso es la denotación de diferente significado. Fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Aquí la expresión preeminencia lo pone aquí como para tener el primer puesto en todo. Ahora sí se entiende bien. Para ser en todo el primero.
para ser en todo el primero. Ujú. El que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. En la nueva versión internacional, Internacional. Sí, es esa, ¿no? Ajá, de que yo quiero. Para ser todo el primero. Entonces, esa es la significación, hermanos, de primogénito de toda creación. Es importante tener todo este rollo, ¿verdad? La Biblia de Dios habla hoy. Eso. Ah, sí, la que De esa sí, la que leí. La leí primera vez. Entonces terminamos, ¿verdad? Diciendo que pues Él es el todo. Por lo tanto, hay que rechazar cualquier interpretación de la Biblia que maltrate la fe en la absoluta deidad del Señor Jesucristo. Algunas personas pueden estar bien intencionadas pero equivocadas al no comprender que la gloria de la cruz es que el mismo Dios ofendido vino a la tierra para dar su vida en rescate de muchos. No hubiera sido posible, no hubiera podido ser aceptable ningún otro sacrificio, ¿verdad? Ya se nos fue la hora. ¿Tienen alguna pregunta? Terminamos esta lección. Que era importante saber todo el significado de primogénito para que era dentro del capítulo del principio de la integridad bíblica. Que son términos que confunden y que a veces no entendemos bien. El próximo martes, primero Dios, vamos a ver otra doctrina que también ha traído confusión por falta de verla en la integridad bíblica, que es sobre el bautismo del Espíritu Santo. Eso me interesa también. Sí, que también ha traído confusión y doctrinas erróneas sacadas del contexto.